Muy, pero muy bienvenidos a todos ustedes a esta gran entrevista con el profesor Miguel Ancho Bastos, que el Centro de Estudios Libertarios ha organizado para aportarle al pensamiento de todos los liberales y libertarios y de todos los ciudadanos, buenos ciudadanos, que se alegran de pensar desde otras perspectivas. Damos la bienvenida al profesor Bastos. Profesor Bastos es discípulo del economista Jesús Huerta de Soto y se ha convertido en uno de los principales exponentes de la escuela austriaca y del anarcocapitalismo. Ha sido profundamente influenciado por los padres de esta escuela, Friedrich von Hayek, Ludwig von Mises, y se ha alineado con posturas también políticas libertarias que se consideran más sólidas, digamos, como aquellas promovidas por Murray Rothbard, Hans Hermann Hoppe y el propio Jesús Huerta de Soto. Es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Santiago de Compostela, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la misma universidad. Posee la licenciatura en Ciencias Políticas y Sociales a través de la Universidad Nacional de Educación, también, digamos, es otro de sus áreas. Y en su carrera profesional, él es titular de universidad, imparte docencia en la Facultad de Ciencias Políticas y de Administración de la Universidad de Santiago de Compostela, y su especialidad se centra en el ámbito de las políticas públicas y los movimientos sociales contemporáneos, así es que sobre todo hoy día con los movimientos sociales y la relación del Estado, las pequeñas agrupaciones que han surgido a desafiar la autoridad del Estado, vamos a tener una muy riquísima conversación con este profesor que es un gran líder para sobre todo las generaciones más jóvenes. Gracias por estar con nosotros, profesor Bastos. Gracias a usted. Yo solo soy un mero estudioso, no soy líder político de nada, ni cosa por el estilo. Si derivan consecuencias políticas es porque el lector o el que me ve, pues las adopta. Pero yo nunca me gustó la política en sí. Participo, me gusta, o sea, tengo interés teórico, pero no participo en ella. O sea, no, en eso, claro, en eso estamos... Soy un humilde profesor, nada más. En eso estamos de acuerdo. Participar en política, uno ya cuando lee a Maquiavelo se da cuenta del tipo de trabajo que tiene que hacer, y en realidad hay que tener una cierta alma bastante particular para llegar a conseguir el éxito político, que es conseguir el poder y consolidarlo y permanecer en él. Ahora, tampoco soy un abstencionista estricto. Es decir, hay un profesor americano que se llama George Catlin que recomendaba a sus alumnos que para entender un poco la política se metieran en algún partido o algún movimiento, porque si no muchas cosas no se entienden. Y yo creo que a participar en cosas no está mal. Se aprenden muchas cosas también de la política, que los libros no son capaces de transmitir adecuadamente. Claro, pero ahí el ingreso a la política es desde un lugar distinto, no es desde la ambición por el poder, sino que es desde la curiosidad por el saber, ¿no? Y ese es mi caso, pero hombre, el que se mete en política tiene que ser ambicioso. Un viejo tratadista español del siglo XVII, Saavedra Fajardo, decía que la política es como una flecha, o crece o muere. O sea, o va subiendo siempre, o es usted ambicioso y va creciendo, o no vale usted para político. Si no, su gente la abandona después, ¿no? Tiene que ser usted, si quiere meterse en eso, digo, que la política tiene una especie de reglas o de leyes que es bueno conocer también. Sí, digo que, digo que la participación política es buena si se quiere entender el fenómeno, si no es difícil de aprenderla toda. Solo con los libros creo que no basta. Yo estoy de acuerdo con eso, por eso también estuve participando muy de joven en ciertas cosas políticas, sí. Y hoy en día algo también hago, pero efectivamente como para tener ese olfato de qué estamos hablando y no quedarnos solo en los libros, y yo creo que ahí... Miguel, estás haciendo un punto que es muy importante, porque el mero conocimiento teórico no nos sirve para hacernos una idea de la realidad y la complejidad de cada uno de los fenómenos, y esto es en todo orden de cosas, ¿no? Entonces, entonces es bueno por lo menos saber un poco de qué se habla. Sí. No digo que se metan a políticos o dediquen la vida a la política práctica, ¿no? Que haya cada uno si quiere dedicarse a ella. Pero digo que es bueno conocerla, si quiere estudiarla o entenderla, que es mi ámbito de estudio y de estos debates que tenemos nosotros, es bueno conocerlo un poco, saber cómo funciona un partido, cómo son los fenómenos de liderazgo, qué discusiones hay internas, etc. Y ver que muchas veces los políticos no buscan ninguna suerte de interés general, sino que buscan sus intereses particulares. Y eso, absolutamente. No se ve si no se anda por allí. Y eso nos lleva al primer tema sobre el cual tenía ganas de conversar contigo, que tiene que ver con el título de esta entrevista, ¿no es cierto?, que es la solidaridad del capitalismo. Porque al final hay en la política, digamos, una forma de recoger recursos y responder a los intereses personales que finalmente hacen
que lo entregado por el Estado, ¿no es cierto?, se mantenga en precios altos, sea ineficiente y genera una serie de distorsiones que curiosamente las personas consideran estaría asociado con una cierta virtud, la solidaridad desde el Estado. Y sin embargo, lo que nosotros vemos permanentemente es que es el capitalismo y es el mercado el que genera los mayores bienes. Y ahí quería comenzar con la primera pregunta. Yo sé que son temas que has tocado anteriormente, pero viéndolo desde estas otras ópticas, ¿existen alternativas de mercado para generar redes de ayuda social? ¿En qué medida es el capitalismo, a tu juicio, la forma más solidaria de vincularse y por qué? Bien, primero, porque históricamente los bienes producidos a través de sistemas de capitalismo han abaratado sus precios. Yo sí estoy en estas cosas, no es por los ricos saben defenderse solos, yo estoy por los pobres. No, y lo digo sinceramente, yo soy católico y me gusta, siempre tuve cierta creencia por ayudar a los más necesitados, y si estoy en esto es porque entiendo honradamente, pues pudiera estar equivocado, pero entiendo honradamente y con lo que he estudiado, que es la mejor forma de ayudar a los pobres, o que tengan menos carencias, o disfrutar una vida pues, con mejores condiciones materiales, ¿no? Primero, por esto, por una serie de factores. Usted apuntó antes que hay muchos bienes que se abarataron. O sea, una de las cosas que me gustan Yo leí hace poco un tratado de historia económica, de Carlo Cipolla, un historiador italiano, bueno, pues una persona en la Edad Media o en tiempos antiguos gastaba el 90% de su ingreso en comida, una persona normal. La comida, aunque por desgracia falta en muchos sitios, se ha abaratado enormemente, por lo menos en muchos países, de la forma que en muchos países el problema de la comida es un problema relativamente menor, no en otros, obviamente, ¿no? Pero se ha abaratado mucho. La ropa se ha abaratado mucho. Por ejemplo, la telefonía se ha abaratado muchísimo. Todo lo que es la informática se ha abaratado muchísimo. Todo lo que es la locomoción y el transporte se han abaratado muchísimo. ¿Por qué los servicios públicos no van al mismo ritmo? Es una pregunta que me hago, ¿no? Que hay que discutir. Porque, por ejemplo, los bienes tipo sanidad o los bienes tipo educación o otro tipo de bienes que se producen por el Estado no se han abaratado en la misma medida que se han abaratado otro tipo de bienes. Es una pregunta a hacerse. A lo mejor es la propia peculiaridad del bien, otra cosa a lo mejor es la falta de competencia o la ausencia de innovación en esos sectores, ¿no? Es un aspecto que me interesa. Entonces, muchas necesidades básicas de la persona, por lo menos para grandes cantidades de la población del mundo, no para todas, repito, aún falta mucha gente por sacar de la pobreza. Buena parte del incremento del nivel de vida se debe a que muchos bienes se han abaratado relativamente. Relativamente, por ejemplo, a lo que es una hora de trabajo. Una hora de trabajo, ¿cuánta comida producía, por ejemplo, hace 100 años y cuánta comida puede producir hoy? ¿No? Y vemos que se abarata. Vemos que las personas, muchas personas, repito, no todas, y el problema es cómo acabar con la pobreza que queda, ¿no? Se han abaratado enormemente en el vestido, por ejemplo. Miren las tiendas de ropa y estas cosas, así como han abaratado el vestido. En cantidad y en calidad. O sea, la gente tiene más forma de vestir. Mis abuelos decían que antes las personas tenían solo una pieza de ropa para diario y una pieza de ropa para los domingos. Y yo recuerdo, hace mucho tiempo, de haber visto gente descalza. Ahora ya no la hay, gracias a Dios, porque también, entre otras medidas, el calzado se ha abaratado mucho relativamente. Entonces, eso es la primera cosa que hace el capitalismo por los pobres. Y después la pregunta que me hacía usted son las redes de asistencia social. Eso está estudiado. A ver, los movimientos o las instituciones de caridad que existían en el pasado, caridad o de ayuda mutua, si quieren, es un tema que a mí me interesa mucho, que tenemos referencias son del siglo XIX o del principio del siglo XX. Por lo tanto, contaban con los medios del siglo XIX y los medios del principio del siglo XX, no con los medios de hoy. O sea, los medios de caridad que había antiguamente, o como quiera llamar, de caridad, de ayuda, o como quiera llamar usted, antiguamente eran de una forma, pero también la sociedad era mucho más pobre en todos los aspectos. Es decir, claro que no había medios, pero aún así, fíjese, los que vivimos en ciudades viejas, como Santiago de Compostela, que son ciudades medievales, uno pasea por el casco antiguo y ¿qué encuentra? Una calle de las huérfanas, un hospital, un hospitalillo, y cómo se podían hacer, eran normalmente de la Iglesia Católica, ¿no? Pero cómo es que en aquellas circunstancias de penuria, como era el siglo XVI, XVII, normalmente se podían construir instituciones para atender a los pobres, ¿no? Y existieron durante todo tipo de, hasta que, digamos, el Estado se hizo cargo de esas funciones en muchos países y frenó el desarrollo de esas instituciones de caridad. ¿Instituciones de caridad qué eran? Pues primero de corte religioso, ¿no? Todas las iglesias
tenían incluso los partidos, había el Socorro Rojo, toda organización social, incluso los religiosos tenían siempre una vocación de caridad o de ayuda a los demás. Pero después, por ejemplo, los sindicatos originarios no eran sindicatos estrictamente de clase, sino que eran sindicatos que hacían, por ejemplo, creaban economatos para los obreros, no sé si conocen esta palabra allí, ¿no? Economatos son sistemas de compra para que los obreros puedan comprar bienes de alimento o de vestido baratos, lo compraban de forma común. Construían viviendas, crearon mutuas y mutualidades, repito, con los medios que había en aquel momento, no con los que hay hoy. Mutuas y mutualidades, por ejemplo, seguros de viudedad, seguros de accidente, pequeños sistemas de pensiones a largo plazo, o sea, tenían todo un sistema de organización social incipiente que creaban esto. Después todas las mutuas que había, ¿no? y todos los sistemas de caridad privada, incluso empresas de caridad privada, todo eso se frenó. Lo explica muy bien Arthur Sheldon, un libro que se llama Capitalismo. Todo eso se frenó con la aparición del Estado, que digamos que se hizo cargo de esas funciones e impidió la evolución de esas instituciones antiguas. El sindicato antiguo tenía un montón de cosas, aunque eran, no sé, en Chile, pero aquí aunque eran mutuas, igualatorios, son conceptos que se usaban antiguamente, que las personas que se sindicaban y en común prestaban servicios de sanidad unos a los otros, o de educación, o de muchas cosas, y bastante evolucionadas. Claro, ahí tenemos el fenómeno interesante, que es que se dice que es el capitalismo o el liberalismo, el individualista, el que deja al individuo como un átomo, pero en realidad quien ha destruido sistemáticamente todas las redes entre los ciudadanos de asistencia solidaria ha sido el Estado, de modo de dejar al ciudadano sin ninguna... hay un libro que se llama Bowling Alone, donde sí. se analiza, ¿no es cierto?, cómo se destruye todo este tejido que había en la sociedad y que servía de contención frente a una intromisión de un Estado que cada vez parece... que ya parece no tener límites mayormente en ninguna parte dentro del mundo occidental. Rompió las comunidades, las parroquias, todos los pequeños pelotones de los que hablaba, ¿no? La familia, por ejemplo. Ahora es una familia nuclear y cada vez más pequeña. Aparte, las familias eran extensas. Era como una red también de apoyo mutuo en el pasado, ¿no? Puso atención a los ancianos, atención a los niños, atención a los débiles. Tenía muchas funciones la familia de antes. Eso fue... sí destruido. No sé si... A ver, el proceso de creación de estados, tal como estudian por ejemplo Tilly o Michael Mann, otros, consiste básicamente en eliminar aquellas instituciones que le pueden hacer frente al Estado. Claro, así es. Una persona antiguamente era más leal a su religión que al Estado, o era más leal a su familia que lo era el Estado. Se trata de que la lealtad última y suprema sea el Estado. Entonces, una de las estrategias, no sé si deliberada o no, algunos autores dicen que es deliberada, o por algunos autores y después por algunos políticos y después que se imitó, ¿no? Aún queda mucho por investigar en eso. Pero la idea yo diría que sí es deliberado, porque si tú ves cómo funcionó la revolución cultural, por ejemplo, ahí hay un caso bien particular de que hay conciencia de lo que es la competencia a las lealtades, cuando se prohíbe todo tipo de manifestación cultural que implique el reconocimiento de que existe el amor. Porque cuando tú amabas a tu pareja, a tus hijos, entrabas en competencia con el amor por el líder, ¿no? Que era Mao. Entonces la fidelidad se fragmenta, y este tipo de sistemas totalitarios hacia los que avanzan los estados en la medida que crecen, requieren de esa lealtad total al sistema, a la ideología y al líder que lo encarna, digamos. Entonces yo creo que sí es deliberado. Es que sería la última etapa ya, digamos, ¿no? Conseguir que la gente sea más leal, eso no lo consiguieron aún, pero conseguir que las personas fueran más leales al Estado que a sus familias, ¿no? Por de ahí el mito de Pavel Morozov en los tiempos del estalinismo, ¿no? Cuando consiguieron que un niño delatara a su padre. Claro. Antisoviéticas y lo hicieron una especie de mártir de la causa. Entonces, por eso digo, pero también pasa con las religiones, pasa con las comunidades, ¿no? de vida, etcétera, las lealtades locales. ¿No? Yo quería llevarte... La aristocracia también, por ejemplo, en su momento las aristocracias, que también tenían una lealtad territorial y los estados las llevaron, digamos, a las cortes. Ese es el modelo, es el francés, ¿no? De Versalles. Tenemos a los nobles allí ociosos para que dejando ocupar su lugar en los territorios, porque eran una fuente de oposición al gobierno central. Claro. Yo quería llevarte a esta percepción que se tiene de que el capitalismo es malo, de que el demonio del capitalismo y el Estado es el bueno, y que está muy instalado.
desde Thomas Hobbes, que en su capítulo 13, el Leviatán, dice lo siguiente sobre la naturaleza humana. Dice, tal es en efecto la naturaleza de los hombres, que si bien reconocen que otros son más sagaces, más elocuentes o más cultos, difícilmente llegan a creer que haya muchos tan sabios como ellos mismos, ya que cada uno ve su propio talento a la mano y el de los demás a distancia. De esta igualdad, en cuanto a la capacidad, se deriva la igualdad de esperanza respecto a la consecución de nuestros fines. Esta es la causa de que si dos hombres desean la misma cosa y en modo alguno pueden disfrutarla ambos, se vuelven enemigos y en el camino que conduce al fin tratan de aniquilarse y sojuzgarse uno al otro. Esto yo lo conecto con una idea que diste en una de tus conferencias, donde dices que en realidad el mercado a nosotros nos aprecia según lo que el mercado aprecia que es nuestro aporte a este mercado, no según nuestro ego de cuánto nosotros nos amamos, ¿no? Entonces, no pareciera, no sé qué te parece la idea, pero yo conecté con esa descripción tuya sobre que en realidad en el mercado son los demás los que fijan valor a la entrega de nuestro trabajo, claro. El valor, digamos, ¿no? Hay un golpe al ego muy brutal en eso, ¿no? Nos dice que en muchos casos que no somos tan buenos como pensamos, es como un espejo. Nos hace ver los estragos de la edad, nos hace ver cómo vamos engordando, cómo vamos, cosas así. Entonces, no nos gusta que nos digan realmente que no somos para tanto. Y a muchas personas eso no les gusta. ¿Y podrá haber ahí algo que explique el odio hacia el capitalismo? A ver, eso lo explica, bueno, hay varios autores, por ejemplo, Mises en La mentalidad anticapitalista y otros libros hablan de una especie de rencor del intelectual. Porque el intelectual normalmente, a ver, también, no sé, Hayek también habla de esto, varios autores hablan de este tipo de cuestión. En el sentido de que el intelectual normalmente es por su trabajo, pues es el más listo de la clase, siempre está recompensado, siempre está, eso es lo que dice Hayek, ¿no? Que hay una especie de ente de planificación central que es el maestro, que siempre lo mima y siempre lo prima, y es muy listo, efectivamente, sabe teorías muy raras y cosas muy complejas, lee a Hegel, lee alta teoría filosófica y cosas así, pero claro, después gana menos que un vendedor de carne de cerdo. Claro. Y eso le da mucha rabia. Entonces, a algunos teóricos, hay muchas explicaciones, no es, pero le da mucha rabia que una persona que tan poco cualificada que gane más dinero que él y que no sea que no tenga más dinero que él. Entonces, quiere un mundo, o dice que le gusta un mundo en el cual sean ellos los que sean más privilegiados. Y ese mundo es el mundo pues, de la planificación, de la estatalización, porque en ese mundo sí que sus virtudes son apreciadas y que sí que sus virtudes les sirven para obtener rentas y el privilegio que ellos piensan que merecen. Uh-huh. A lo mejor me incluyo también, pero claro, es una especie de orgullo, ¿no? De no aceptar que a lo mejor lo que yo aporto no vale gran cosa, y a lo mejor yo lo que aporto no vale gran cosa, y hay que saber asumirlo, o los demás no aprecian lo que yo hago. Y hay una muy buena manipulación de ese resentimiento de parte de los sectores que impulsan el crecimiento del Estado, porque en el fondo frente a este mercado cruel, que no te quiere tanto como tú te quieres a ti, porque además es un cariño que más bien es un ego, ¿no? Hay una forma de amarse a sí mismo que es muy sana. Esta es una forma insana de amarse a sí mismo. Claro, a ver, entonces, sobre todo porque es injusta, porque yo creo que los intelectuales viven mejor que vivieron nunca. Hay más que nunca y viven en términos absolutos mejor que nunca. Que pasa que no viven relativamente mejor, que es muy distinto. Claro. Y hay esa desigualdad, porque justamente lo interesante de la frase del texto de Hobbes es que habla de que tengan la esperanza respecto de la consecución de iguales fines, digamos, o sea, la esperanza es yo siempre me igualo con el otro, ¿no? En esta competencia, y a mí lo que me llama la atención es que si es que hay algo de esto, nosotros los liberales y libertarios siempre pensamos que no necesitamos del Estado para poder vivir, que podemos funcionar como al estilo que John Locke hablaba, ¿no es cierto?, el estado de naturaleza, donde no es la competencia y no es este tipo de naturaleza la que impera, sino que más bien es la colaboración. Y en ese sentido, aquí habría como una tensión para nosotros, los liberales libertarios, porque si el ser humano tiene esta característica, la que acabamos de citar de Hobbes, entonces es muy difícil un estado de naturaleza en paz y concordia como nosotros suponemos que puede existir en ausencia del Estado,
porque el Estado, además, la justificación que tiene para crecer tanto es que justamente ha enseñado a la gente, se le ha enseñado que nosotros no somos capaces de lidiar unos con otros sin entrar en conflicto. Y esa es la justificación ulterior del Estado. No sé qué opinas tú de esto. Claro, vamos a ver, primera parte de una teoría de la naturaleza humana que es discutible, es decir, que el ser humano es un ser muy malo, que pelea uno con otro, esa imagen de la naturaleza humana en Hobbes, ¿no? De la vida cruel, estoy citando en memoria, cruel, brutal y corta, ¿no? Creo que era una especie de lucha de todos contra todos, y no sé cómo de esa lucha de todos contra todos es capaz después de elaborar un contrato, eso no acabo de entenderlo yo bien. Yo defiendo el capitalismo, hombre, yo también tengo una visión de la naturaleza humana, ¿no? Yo no creo ni que el ser humano sea bueno, ni un ángel, ni tampoco un ser malvado. El ser humano más bien es un ser más bien egoísta que va a lo suyo, ¿no? Con grados, cosas por el estilo, y dependiendo también de lo que definamos por egoísmo, ¿no? Claro. Pero bueno, ya es una cuestión. Pero a mí es un sistema que me gusta porque transforma el mal en bien. Vale, yo puedo querer ropa de marca, puedo querer un Ferrari, puedo querer un montón de cosas, pero ¿qué tengo que hacer yo para tener esas cosas? Pues tengo que fabricar unas galletas que le gusten a la gente. O tengo que fabricar ropa que le guste a los demás. Esa ansia mía de destacar, esa ansia mía de tener cosas, me obliga a transformarlo, esa codicia, si quiere llamarla así, transformarla en algo que sea útil para los demás, porque si no, no puedo tener mis bienes de codicia, ¿no? En cambio, los sistemas políticos son sistemas de suma cero, ¿no? Sobre todo los sistemas antiguos, que eran sistemas predadores. De ahí viene el famoso sofisma de Montaigne, de que los ricos son ricos a costa de los pobres, y estas ideas vienen datadas de principios que vienen de cuando la riqueza era que yo, si tenía riqueza, era porque te la quitaba a ti por la fuerza. Claro. Sin dar de nada a cambio. Claro. De ahí viene la idea de que los ricos son ricos a costa de los pobres. Algo de razón tenía en el pasado, obviamente, y aún a día de hoy, porque hay muchos estados predadores y muchas empresas predadoras que viven, digamos, del apoyo de los gobiernos. Pero un capitalismo normal, un sistema de mercado, implica que si yo quiero tener algo, tengo que darle algo a usted, y para tener yo bien eso legítimamente, lo que quiera yo, ¿no? Por ejemplo, mis bienes son libros, pero para tener yo muchos libros tengo que hacer cosas que le gusten a los demás, o intento hacer cosas que le gusten a los demás, ¿no? Y esa es la diferencia. Que para tener yo un bien necesito darle un bien a otro. Claro. Ese es el cambio humano. Claro, y eso es lo que distorsiona la intervención estatal, porque quita en el fondo ese aguijón de la necesidad de hacerle el bien al otro para obtener el propio beneficio. Claro. En ese sentido, hay dos medios, eso lo explicó Oppenheimer hace mucho tiempo. Hay dos medios de cambiar recursos. Los medios económicos y los medios políticos. Los medios económicos implican un cambio, un intercambio, y que la otra parte acepte el cambio. Los medios políticos implican que una parte se impone a la otra por la fuerza. Entonces, no solo los capitales, de ahí viene mucha confusión, muchas críticas al capitalismo. Hay muchas empresas que viven de la protección del gobierno. Yo puedo vender productos en el mercado libre haciéndolo bien, ¿no? Hipotéticamente, vendiendo, o bien consiguiendo que el gobierno me dé un monopolio, que el gobierno me dé una licencia. Claro. Si vienen productos de China a competir con los míos, que el Estado que no los deje entrar. Claro, ¿no? Claro. Y así es como está funcionando en parte importante la economía que se dice que es libre, pero en realidad tiene poco de libertad. Muchas veces, claro, los críticos del capitalismo tienen cierta razón. Lo que hay ahora no es un capitalismo de mercado, es un capitalismo sumamente protegido, con una élite o así protegida que tiene rentas del resto. Y hay cierta razón, no les falta. Y en este sentido te quería llevar a la tensión que hay entre ahorro y consumo. Porque a veces a uno le da la sensación que al menos hay un estado psíquico, mental, desde Hannah Arendt, que habla, por ejemplo, del animal laborans, que le exige este tipo de vida del ser humano, de la democracia moderna, que le exige a la esfera pública, es decir, a lo político, un concepto de felicidad que está basado en un crecimiento permanente del poder adquisitivo, para poder consumir específicamente, no es para tener propiedad, no es para ahorrar, no es para nada, y a veces esto yo lo conecto con la fábula de las abejas, ¿no? Sí. En que supuestamente los vicios privados, digamos, generarían un bienestar general, pero al final lo que uno termina teniendo es una cantidad de personas que en la fábula de las abejas son de Mandeville, para quien no lo haya leído, son, digamos, ilustrados como zánganos, ¿no? Que terminan, y Nietzsche también se hace esa pregunta, dice, la única interrogante que se tiene que hacer un político bajo estos estados, ¿no? Que están empezando a emerger
con derechos sociales, etcétera, y creo que usa la palabra de zánganos, dice, es cuántos zánganos es capaz de soportar un Estado. Zánganos no en el sentido peyorativo de que yo no le reconozca al otro ser un ciudadano igualmente digno, sin embargo, acá estamos hablando en el sentido del animal laborans de Hannah Arendt, que efectivamente los derechos sociales son una forma de liberarte de un peso desde el cual tú tendrías que haber trabajado para obtener esos bienes, y luego te liberan para poder consumir, ya no tienes que invertir en educación y esa plata la puedes invertir en consumir, entrando, digamos, en esta rueda de un consumo que está incluso quebrando el contrato social con las generaciones que vienen a partir del endeudamiento del PIB de los estados. Pues es todo el contrario. Porque el capitalismo normalmente son valores, y valores que llevan de todo tipo, morales, religiosos, que llevan básicamente a una supresión del consumo inmediato para diferir el consumo en el tiempo, o sea, de hacer sacrificios en el día de hoy, de consumir menos, para tener asegurada una vejez o tener garantizada la previsión de una enfermedad o cualquier imprevisto que pueda surgir. Y en cualquier caso, es un consumo diferido en el tiempo, pero requiere de un autocontrol enorme, porque a todos nos gusta, pues así como llega el dinero, gastarlo. Pero la capacidad de reprimirse a sí mismo es lo que llevó al capitalismo a triunfar. El capitalismo se basa en la frugalidad. Otra cosa es que las consecuencias del capitalismo a medio plazo son un incremento enorme del nivel de vida y un consumo. Eso lo aplicó, y nunca me canso de repetirlo, lo explicó muy bien Daniel Bell, un sociólogo norteamericano. Un libro que se llama Las contradicciones culturales del capitalismo. Es un sociólogo conservador, pero tiene un libro muy interesante explicando lo que vemos como capitalismo son las consecuencias del capitalismo. El consumismo para nada es capitalismo. Un capitalista victoriano del siglo XIX así se horrorizaría al ver determinados gastos y determinadas cosas. ¿Qué pasa? Es un sistema tan productivo. Lo que explica Bell es que es un sistema muy productivo. ¿Qué pasa? Que las nuevas generaciones no vivieron la etapa del sacrificio. Ya fueron criadas, digamos, en una relativa opulencia, por lo menos en los países más avanzados, que nunca les faltó de nada, no tuvieron que trabajar, siempre tenían comida en la mesa, tenían ropa, incluso tenían otro tipo de bienes, sobre todo los países más ricos, me estoy refiriendo, los países más capitalistas. Entonces, claro, esas personas no ven de dónde viene ese dinero, y lo ven sobre todo como un derecho ya adquirido. Repito, cuando el capitalismo normal para todo el mundo no tiene más de 50 o 60 años, en los países más avanzados a lo mejor tiene 100, 150, pero no tiene mucho tiempo. Pero ya muchas personas, las nuevas generaciones se van olvidando de dónde viene eso, y solo se quedan con el aspecto consumista del capitalismo, no con los sacrificios que hubo que hacer. Entonces, eso cambia las costumbres y cambia la percepción temporal y lleva a que esos sistemas capitalistas decaigan, pero decaigan porque se pierden las virtudes que lo hicieron florecer, digamos, ¿no? Y la virtud que hicieron florecer básicamente es, el capitalismo es una mezcla de ahorro, ¿no? Pero es un ahorro correctamente invertido, no es solo ahorrar. Mercado, por ejemplo, hubo muchos sitios, los chinos tenían unos sistemas de mercado muy avanzados, los árabes también tenían sistemas de mercado muy avanzados, en la Edad Media había un montón de cosas. ¿Cuál era el problema? Los romanos también tenían banca y tenían de todo, o sea, tenían muchos de los elementos del actual mercado. ¿Cuál era el problema? Que cuando aquellos comerciantes ganaban dinero, no lo reinvertían, sino que se compraban una propiedad, normalmente la cambiaban por tierras, compraban algún título nobiliario o gastaban el dinero en casar a sus hijos o a sus hijas, ¿no? O sea, no tenían un interés de reinvertirlo en un proceso continuo de empresa. El cambio es este. Por eso requiere también, repito, requiere de aspectos sociales, como que haya estabilidad social, que no haya guerras, que no haya una serie de cosas, y también una serie de valores de autorrestricción que son los más difíciles de adquirir, ¿no? Pero si se pierden esos valores de restricción, de austeridad, de frugalidad, y frugalidad me refiero a vivir por debajo de lo que se gana. Siempre. Sí. Vivir por debajo de lo que se gana. Ahí quería preguntarte un consejo, porque una de las condiciones fundamentales, por supuesto, que es la propiedad privada. Y en John Locke, la propiedad privada está al mismo nivel como derecho que el derecho a la vida. Y creo que la disociación entre el derecho a la propiedad y el derecho a la vida le ha hecho un gran daño a nivel moral a la civilización occidental y su posibilidad de seguir avanzando en la solución de los problemas que tiene la gente y de superar lo que quede de pobreza, etc. ¿Cómo uno podría defender hoy día el vínculo que hay entre el derecho a la propiedad y el derecho a la vida, que uno sabe que cuando te quitan la propiedad, en definitiva, te terminan matando de hambre, si eso es así, ¿no? Pero ¿cómo, desde dónde podemos agarrar más herramientas, ¿no? ¿Sí? No, claro, la vida también,
La vida en sí también implica alguna serie de derechos de propiedad. Lo acaba de apuntar usted perfectamente. Es decir, yo vivo solo, no necesito una serie de bienes para vivir, bienes y de consumo privado. Necesito algo de comida que solo pueda comer yo. O un vestido, por ejemplo, en países como el mío, en invierno se muere uno de frío si no tiene algún tipo de ropa, ¿no? O algún tipo de cobijo. Entonces, claro, no es solo la vida necesita de una serie de bienes asociados a ella, ¿no? Y buena parte de las libertades y de los derechos, yo creo que en buena medida podrían ser definidos como, de una suerte u otra, como derechos de propiedad. El derecho a la propiedad si quieren sobre el propio cuerpo, ¿no? Y Sí. habría que ir por ahí, aunque sé que esos temas son polémicos, porque en filosofía política se debaten mucho esos temas. Pero yo lo veo por ahí, ¿no? Que en última instancia, claro, no soy vivo solo, necesito de una serie de bienes mínimos para poder vivir. No hay una disociación clara entre propiedad y vida. Que sin propiedad privada algún tipo de consumo privado no habría, ¿no? O consumo personal no sería posible la vida. Sí, ahí se puede entrar. Quería también ir ahora a otro tema fundamental que es el de la libertad. Y voy a leerte una cita del Inquisidor de Dostoyevsky, de los hermanos Karamazov, ¿no? Sí. Donde habla el Inquisidor con Jesús y dice: pasarán siglos y la humanidad proclamará por boca de sus sabios que no hay crímenes y por consiguiente no hay pecado, que solo hay hambrientos. Dales pan si quieres que sean virtuosos. Esa será la divisa de los que se alzarán contra ti, el lema que inscribirán en su bandera y tu templo será derribado y en su lugar se erigirá una nueva torre de Babel, que yo la leo como el Estado, ¿no? No más firme que la primera, el esfuerzo de cuya erección y 1000 años de sufrimiento podría haberles ahorrado a los hombres. Mientras gocen de libertad, les faltará pan, pero acabarán por poner su libertad a nuestros pies clamando cadenas y pan. Comprenderán que la libertad no es compatible con la justa repartición del pan terrestre entre los hombres, dado que nunca sabrán repartírselo. Se convencerán también de que son indignos de la libertad, débiles, viciosos, necios, indómitos. Entonces termina uno preguntándose, ¿puede o está en su legítimo derecho una persona de elegir ser esclavo, elegir cadenas, de elegir un amo, en este caso el nuevo ídolo que es el Estado? Es un viejo debate, ¿no? Es un viejo debate sobre si una persona tiene derecho a ser esclava o no. Derecho tiene, es decir, que si quiere ocuparse no puede ponerse derecho, esa obligación a los demás, eso es la cuestión que se hace. Pero el problema aquí es la dicotomía entre una cosa y el pan, es que nada garantiza que la falta de libertad traiga pan. Es más, muchos países carentes de libertad no tienen por qué traer pan, porque pasa que el pan se hace solo. Y el pan normalmente, hay más pan normalmente donde hay más libertad de producir pan y donde hay más libertad de movimiento. Es algo histórico. Y no, bueno, se puede explicar, ¿no? Pero básicamente es eso. Los sistemas muy totalitarios, hablaba usted antes de la China de Mao, de la Revolución Cultural, pues no eran capaces, unas hambrunas terribles, no eran capaces de producir pan, no eran capaces de producir pan de forma eficiente, porque tenían un montón de errores de cálculo, un problema del socialismo, un montón de problemas de incentivos a la hora de producir el pan. La Revolución Soviética, por al principio, causó grandes hambrunas, por ejemplo, en Ucrania y en otros países, ¿no? En otras zonas del país, precisamente porque la transición de un sistema más o menos de mercado, más o menos, a un sistema socialista, se cometieron muchos fallos y el nuevo sistema, permitiendo el pan, no fue capaz de dar pan. Eso es absolutamente cierto. Ahora, el punto es que quien habla aquí es un inquisidor, ¿no es cierto? Entonces, lo que estamos hablando... la retórica está bien, claro. La retórica religiosa, y Nietzsche dice que el nuevo ídolo es el Estado, que una vez que muere Dios, el nuevo ídolo se transforma en el Estado y todo lo que se espera de la cuna a la tumba, ¿no es cierto? Que venga, así como uno antes lo acompañaba Dios a uno, digamos, en el proceso vital, y uno se entregaba y se encomendaba a Dios, etcétera. Hoy día la mayor parte de la gente lo que hace es hacer ese ejercicio, pero con el Estado. Sí. Entonces, sí. Sí, eso ya está estudiado, Carl Smith y otros autores, claro. Ya explicaron que muchas formas políticas actuales derivan sus conceptos de la religión. Y de hecho se imita mucho, hablamos de estatolatría, ¿no? Determinados símbolos del Estado son sagrados, eso no se puede obviar, y se le rinde en muchos países una suerte de culto, ¿no? Las autoridades también son como una especie de origen divina que no pueden ser criticadas o no pueden ser, no todos los países obviamente, ¿no? Pero
esa idea, ¿no? De que hay un... Fíjese que en español, por ejemplo, se escribe con mayúscula, como Dios. Sí. No, es por esa metáfora. Es decir, se usan, puede parecer una broma, digo que se usan conceptos sacados de la religión, ¿no? Para defender o justificar el Estado, y el Estado lentamente va, digamos, sustrayendo conceptos de la religión, los apropia. Por ejemplo, el Estado es quien define la moral, eso no está en Hobbes, ¿ya? El Estado es el que debe definir lo que es bueno y lo que es malo. Pero claro, el problema es cuando descomponemos, por eso me gusta la escuela austríaca, porque es muy disolvente. Cuando dices el Estado, ¿eso qué es el Estado? Y el Estado al final, ¿a quién ve usted? Pues, ve en España pues a Rajoy, a Aznar, a Pedro Sánchez, a Pablo Iglesias, ve personas. Algunas son más listas, otras son menos listas, pero ve personas, y muchas de ellas pues no son mucho mejores que yo, o mucho mejores que usted, o mucho mejores que una persona normal, porque esas personas tienen derecho a dictar lo que es bueno y lo que es malo, porque no son personas, no es un ente divino. Así es. Si el Estado son las personas que lo componen. Entonces, Sí. ¿por qué esas personas tienen el derecho de determinar lo que es bueno, lo que es malo, qué moral tenemos que seguir, cómo educar a nuestros hijos, etcétera, cómo vivir, o lo que está bien, lo que está mal? ¿No? Sí. Y eso Ahora, es lo que reclama Hobbes, ¿eh? Bueno, Hobbes es el que trata de atribuir, digamos, o sea, le quita el libre arbitrio al ciudadano en la medida en que deja al monarca con la decisión de establecer lo que es la moral, ¿no? Porque en el estado de naturaleza no hay moral, entonces todo tampoco es juicio, digamos, y luego el juicio tiene que nacer desde esta mente del soberano. Ahora, hay en algún momento, hoy te voy a citar a Gaetano Mosca, ¿no? Mosca afirmaba que las élites tenían como una superioridad intelectual, moral, material, que era muy estimada e influyente. Eso es lo que plantea en su libro, La clase política, creo que se llama. Pero hoy día las élites son odiadas, no tienen esa legitimidad, uno podría decir, de la que él está hablando ahí. Y en parte eso es lo que ha generado una disolución de la autoridad y la emergencia de grupos que han desafiado a los estados en el último tiempo, bajo dinámicas bastante fascistas, uno podría decir, de la lógica amigo-enemigo, colectivos extremadamente violentos, ¿no? ¿Cómo ves tú este proceso de decaimiento de las élites? No, caen las élites viejas, eso lo complementa muy bien bueno, tenía muchas discusiones, Vilfredo Pareto, ¿no? Cuando habla de Forma de equilibrios sociales, uno de sus libros, habla de la circulación de las élites, ¿no? Normalmente lo que hacen las élites nuevas es deslegitimar a las élites viejas para ponerse ellas de referente moral. Lo que decíamos que básicamente es que en cada actividad humana hay una élite. Hay una élite de los cocineros, hay una élite de los músicos, hay una élite de los cantantes, hay una élite de los profesores, hay una élite en cada profesión. Y lo que explicamos es que en la política hay también una élite. Y que es casi imposible que, digamos, que el pueblo se pueda autogobernar en ese sentido, sino que siempre delega el poder en una élite. Lo que va explicando Mosca, que es un libro muy interesante, es como la forma y la composición de esas élites van cambiando a lo largo del tiempo. Pues antes eran élites guerreras, por ejemplo, y los principios de guerra, los principios de capacidad de guerra los que dominaban, o élites religiosas, o élites de sabios, o élites, o plutocracias, élites de ricos. O sea, que cada país concreto, cada forma, cada país concreto tiene una fórmula política y tiene una composición de élite determinada. Y las élites modernas, cito a Nietzsche nuevamente, porque trabajé mis 2 tesis de doctorado en Nietzsche, pero las élites modernas él dice que son los igualadores. Sí, bueno, sí, el discurso es ese. A ver, en muchos países el discurso es que nosotros somos los de abajo, o somos la élite de los de abajo, y tenemos que superar a las viejas élites corruptas o desfasadas, o que ya no valen, tenemos que ponernos nosotros. Pasó en la Revolución Francesa y pasa en muchos otros, pero normalmente tienes que decir que tú representas la élite de los de abajo, una élite nueva, reformadora, moderna, etcétera, el hombre nuevo, y nosotros lo vamos a llevar. Básicamente al final se constituye en una élite después. Es casi inevitable. Lo que hacen es minar o atacar los principios de legitimación de las élites. Claro, pero acá lo interesante del fenómeno que se está viviendo en este despunte de nuevo siglo es que esa igualación pasa por la igualación de las inteligencias, como decía Tocqueville, esa igualación pasa por la ley Mordaza, por la persecución de la gente que piensa distinto. O sea, ni siquiera pasamos de una igualación que se buscaba en lo material, en igualdad de oportunidades, a una igualación que se exige en lo mental. Sí, pero eso pasó siempre, eso no es nuevo, ¿eh?
Usted cita al inquisidor, los inquisidores hacían así. Es decir, cualquier idea nueva que viniera era perseguida, pero también en casi todas las sociedades, ¿no? En Roma, en Grecia hubo cierto elemento, para que no había elementos de difusión de ideas de masa, entonces no era necesario tanta censura ni tanta cosa así. Pero básicamente, no creo que sea el ser humano, nos gusta pues, prohibir las ideas de los demás, porque eso puede traerse a la nuestra, porque pensamos que están equivocadas, como puede decir el señor. Creo que eso también requiere de un autocontrol. Requiere de un autocontrol quieto. A ver, este señor, esta señora no me gusta lo que estoy diciendo para ver qué están diciendo, vamos a razonar. También no es como lo otro, hay que aprenderlo y requiere una disciplina. Y a veces hay que escuchar a los otros. A mí, por ejemplo, me gusta mucho leer de marxismo y hay obras realmente interesantes. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo siempre digo que si me convenciera el marxismo, yo me pasaría el marxismo. No tengo ningún problema con eso. Es decir, que así debería ser. Porque normalmente las ideas están asociadas a intereses. ¿En qué sentido? A ver, si yo soy un sindicalista y tengo un buen trabajo con un sindicato, soy un sindical, pues hacerme libertario me tiene muchos costes. No solo de ideas. Y al revés. A mí, por ejemplo, ahora me dicen que me haga marxista, podría hacerme. Yo creo que me haría si creyera en eso. ¿Qué pasa? Me tendría costes a mí también. Puede tener ya mi gente, más o menos mi currículum y tal. Empezaría como un niño pequeño. Claro, absolutamente. Ahora, en ese sentido de leer a otros y de tomar otros pensamientos y ser capaz de dialogar con este otro pensamiento, en algún momento, dentro de lo que estuve viendo de tus charlas, hablaste de que no había nada más injusto que tratar de forma igual a personas desiguales. Entonces me gustaría saber cómo dialoga esa reflexión con el principio de la diferencia de John Rawls, que dice, para quienes de nuestros telepensantes no lo sepan, el principio de la diferencia no exige una nivelación de las desventajas, pero, lo cito de la teoría de la justicia, de ese principio de la diferencia, resulta una concepción fuertemente igualitaria, en el sentido de que a menos que exista una distribución que mejore la situación de las personas, de los peor situados, se preferirá una distribución igual. Y lo que hay a la base de John Rawls es que la desigualdad, que no tiene que ver con el mérito, por el origen social o por los talentos con los que supuestamente, según él, uno nace y luego no hay que esforzarse para desarrollarlos, porque ahí tiene una diferencia con Adam Smith muy fuerte, ¿no? ¿Cómo dialogamos con ese concepto de justicia? Porque evidentemente que es parte de lo que más tensiona a un cierto liberalismo que incluye este sentido de justicia social. Es que tal como yo leo John Rawls, es que John Rawls ahí, por ejemplo, no es muy claro, porque claro, no es muy... Hasta podría estar de acuerdo con esa frase, en el sentido de que nada mejor que el mercado para garantizar eso, que las diferencias humanas sean aprovechadas para el bien de todos. Yo no veo ninguna incompatibilidad con el mercado, pues digo que Rawls tiene muchas lecturas. Yo no, o sea, por lo menos no sé cuál era su intención a la hora de hablar, y tampoco sé cuál es su definición de cuál es una situación mejor, porque la situación mejor de una sociedad, de un Estado, antes de la igualación, y después lo define Rawls también, ¿no? Sí, es una situación... estar mejor. ¿Qué es estar mejor es tener las oportunidades, ¿no es cierto?, para tener el mismo poder adquisitivo que tiene otra persona. ¿Pero por qué poder adquisitivo solo? Bueno, porque se está hablando de bienes básicos, ¿no? De bienes básicos que tiene que ver, que ese poder adquisitivo... Entonces la pregunta es, ¿qué sistema es el que garantiza que las personas tengan más bienes? O que puedan satisfacer, dentro de los límites que hay, repito, que también estamos partiendo de una especie de cosa que tiene que ver con lo que antes hablamos, de que la riqueza que hay que ya está dada. La riqueza hubo que crearla. Igual que se puede crear, se puede destruir. No es algo que está dado por la naturaleza. El sistema actual de más o menos, repito, cada persona es distinta, de bienes que tenemos, viene dado por un sistema económico determinado. Si usted cambia el sistema económico, probablemente la situación cambia. Probablemente seremos más iguales. De hecho, hay un historiador que sacó un libro hace poco, se llama El Gran Nivelador, se llama Slade, ¿no? Le explica, mira, las personas son iguales en circunstancias de gran calamidad. Y eso es una paradoja que hay. Pensemos, por desgracia, en el Holocausto. En el Holocausto todos los judíos son iguales, ricos o pobres. Así es. ¿No? Sí. Entonces, es una reflexión muy a veces la igualación puede ser, la igualdad total puede ser un infierno. Además, de la desigualdad humana es donde sacamos, digamos, un nivel de vida, entiendo yo, decente, aprovechando las cualidades que tiene cada uno. Y aprovechando...
yo no soy más que nadie, yo tengo mis habilidades, yo, pues a lo mejor me gusta estudiar o sé hablar más o menos bien. Se puede discutir, ¿no? Pero bueno, supongamos que fuera así, pues esas son mis habilidades, yo intento darle algo a los demás de provecho y a cambio, pues a cambio de saber yo hablar, o hipotéticamente, no estoy diciendo que hable bien, pero pues si me gano la vida con eso, pues yo tengo pan, cebollas, aceite y cosas por el estilo, un intercambio, y estamos los dos mejor. Entonces, no sé cuál es el modelo de Rawls. El sistema de Rawls es que aprovechan las desigualdades de cada uno y las transforma en un sistema de vida mejor. Es que nunca entendí yo ese axioma de... Y hay determinadas desigualdades, porque cuando hablamos de desigualdad siempre pensamos de más y menos, o de arriba y abajo. Yo pienso desigualdad, por ejemplo, como una pera y una manzana. Son distintas, pero no es más una pera que una manzana. Y cada ser humano tiene sus cualidades. Yo no soy más que nadie, ni menos que nadie, pero soy como los demás, pero soy desigual. No tiene nada de malo de esas desigualdades que tenga yo, ¿no? Pues espero sacar algún provecho para mí, pero también porque tengo que satisfacer a los demás, ¿no? No acabo de ver yo la lógica de ese argumento de Rawls y qué es mejor, cómo puede él comparar una situación A y otra B y otra como mejor. Claro, es que una de las fallas de los argumentos de Rawls está justamente en lo que hablabas de que la riqueza no es una torta a repartir fija, sino que hay que crearla. Y él ahí, en su teoría, tiene una falla mayor, digamos, porque todo está basado sobre esa concepción de que habría una riqueza X, digamos, sí. Y como si no fuese un proceso dinámico. Ahora, otro tema que estabas hablando, digamos, sobre cómo el individuo entrega sus talentos y cómo somos diferentes, quería llevarte a revisar con Rousseau una parte de su contrato social donde nos habla de la legislación más perfecta, que dice, aquel que se atreve a instituir un pueblo debe sentirse con fuerzas para mudar, por decirlo así, la naturaleza humana, para transformar a cada individuo, que por sí mismo es un todo perfecto y solitario, en parte de otro todo mayor, del cual reciba en cierto modo la vida y el ser, para alterar la constitución del hombre a fin de vigorarla, para sustituir una existencia parcial y moral a la existencia física e independiente que todos hemos recibido de la naturaleza. En una palabra, debe quitar al hombre sus propias fuerzas para darle otras, que le sean ajenas y de las cuales no pueda hacer uso sin el auxilio de los demás. Acá hay un tema de cuando tenemos un Estado que educa en la colectivización del individuo y no en el fortalecimiento de cada una de las personas y sus talentos, que se genera una especie de fragilidad psíquica en que la gente sin un colectivo dentro del cual se anula como individuo, se siente completamente desnuda frente a las inclemencias de una vida que no puede fijar de una vez y para siempre, que siempre tiene incertidumbre, y por lo tanto termina siendo como el ciudadano ideal para el gran Estado, digamos, ¿no? Sí, es un proceso, yo creo que es un proceso ideológico de construcción de una especie de colectivo. Por ejemplo, la idea de bien común, ¿eso qué es? ¿Bien común para quién, no? O bien para común, ¿quién define lo que es el bien común? O los intereses de España, ¿no? ¿Y cuáles son los intereses de España? Yo veo que estos son cambiantes con los gobernantes que hay. Cuando estaba Aznar, el interés de España estaba estar asociado con Occidente y con la civilización. Cuando llega Zapatero, llega con la alianza de civilizaciones, etc., ¿no? ¿Cuál es el interés de España? Pues el interés de España en cada momento es lo que definen los gobernantes, pero no hay un interés común. En todo caso, el interés común es un interés común negativo, en el sentido de que se refiere a que yo puedo desarrollar mi vida, mis planes, sin que los demás interfieran legítimamente, me refiero, ¿no? Siempre y cuando yo no viole los derechos de otras personas, ¿no? Y que pueda desarrollar mis planes, mis proyectos, mis cosas por el estilo, siempre que no, repito, que no violen los derechos de otras personas. Para mí es el único interés común que puede haber, pero no un interés común positivo. Ni hay que consumir, ni hay que ahorrar, ni que se pueda. Hay personas que son consumistas, otros son más frugales, otras personas son de una forma, otras son de otra. ¿Cuál es la forma correcta de ser? ¿Cuál es la forma correcta de cómo debe comportarse el colectivo? ¿No? Y no hay una forma correcta de comportarse el colectivo, repito. La única es esa, que yo me comporte como más o menos quiera y busque mis intereses sin afectar o dañar a los demás, o intereses legítimos de los demás. Sí, acá yo creo que el bien común ha ido derivando a una idea más despótica que nunca, que está asociado a este individuo, justamente un individuo frágil, débil, en términos psíquicos, que busca ser amparado, y yo veo, no sé cómo lo ves tú, yo lo veo esto con el tema de que el bien común hoy día sería que el Estado nos cuida a nosotros de las enfermedades.
Entonces, Sí, o que nos dé un objetivo, una teleología, ¿no? Teleología, en el sentido de que pues vamos a construir el socialismo, o vamos a tener una nación muy grande, vamos a llegar, son palabras muchas veces vacías, porque cuando las operativizan no quiere decir nada, vamos a llegar al progreso, al crecimiento, o metáforas de ese estilo. Entonces, todo tiene que subordinarse a ese objetivo que marca el gobierno en cada momento. Y habrá claro, gente, y habrá gente que quiera crecer económicamente, y otra no, otra querrá un mundo más verde, y otra querrá, ¿no?, construir capitalismo, otros querrán construir socialismo, otros querrán una sociedad del reino de Dios en la tierra, otros no. Es decir, pero es esa idea de construir, de crear un objetivo para todos y subordinar al individuo a la consecución de ese objetivo. Eso se claro. ve en muchos sitios. Y hoy día el tema es la pandemia, ¿no? Hoy día el tema es, como nunca, que el Estado se arrogó el derecho de encerrar a la gente. Nosotros estamos acá todavía con el proceso, ¿no es cierto? Y la gente, efectivamente, un porcentaje importante de los ciudadanos está de acuerdo con que el Estado se meta en sus vidas, les impida trabajar, les impida hacer tomar sus riesgos, digamos, ¿no? Y exige del Estado ese bien común, ¿no? Sí. A ver, esto fue un debate, este debate se dio en el siglo XIX, con otras pandemias como el cólera, con otro tipo de enfermedades. Y había el debate de los contagionistas contra los no contagionistas, un debate ya olvidado, ¿no? Pero un debate que por un lado los liberales y los anarquistas defendían una postura y los burócratas defendían otra postura. Unos defendían, a ver, cómo se puede hacer para prevenir esto, o cómo hacer en una sociedad, cómo puede investigar una sociedad para que no, cuando haya una pandemia, efectivamente, que se contagie, pues limitar lo menos las libertades, cómo podemos hacer formas de aprovisionamiento de bienes o cosas privadas para no tener que recurrir a esto, o cómo podemos recurrir a fórmulas voluntarias incluso de confinamiento. A lo mejor el confinamiento no es la única solución, pero a lo mejor se puede hacer de forma voluntaria también. De hecho, Claro. lo estamos haciendo de forma voluntaria. Nos dicen que Sí. no metemos en calle. Al final no es una política que haga el Estado. El Estado no va por ahí cazando a los bichos, no, cazando al carne, sino que nos dice que pues mira, es un de autoprotección. Nos podemos hacer perfectamente sin que nos lo manden, simplemente que nos eduquen. Entonces, estos autores incidían en la precaución, en, digamos, educar a las personas que en caso de ese tipo de enfermedades que hay que tomar una serie de pautas o de conductas que limiten eso, pero no de forma obligatoria, sino de forma voluntaria. De hecho, si una persona quiere estar encerrada y aislarse de los demás, ya, aunque el Estado lo mande, lo puede hacer perfectamente. ¿No? Sí. Y ese debate lo ganaron los otros. Sí, lo ganaron las fórmulas burocráticas, que el Estado era el encargado de atender las necesidades y tenía el derecho de regular las conductas. ¿Qué pasa? Una vez más, al ganar ese debate entre los médicos, epidemiólogos en el siglo XIX, este tipo de posturas, se inhibió la creación de fórmulas que pudieran prever la pandemia de una forma, digamos, menos intrusiva. Y a día de hoy, como la única que tenemos es esa, pues esa es la que hay. Y no tenemos otra, la verdad se ha dicho. Claro, al no haber otra, pues lo que hay es eso. Entonces, no tenemos que subordinarnos a eso. Uno podría decir, en ese sentido, de que ese pensamiento forma parte de nuestras tradiciones a estas alturas. Sí. Y ahí quería llevarte una tensión que hay entre una forma de ver la libertad que está fundada en la mantención de tradiciones y que justamente se va desarrollando y van evolucionando las instituciones, etcétera. Entonces, habría un muy buen argumento, ¿no es cierto?, más paleolibertario para ser conservador de alguna manera. Sin embargo, ahí entramos siempre en esa tensión muy bien expuesta por Stuart Mill, ¿no?, donde en su ensayo sobre la libertad habla de que la sociedad puede ser incluso más tiránica que el Estado. Entonces, la pregunta es ahí, ¿hasta qué punto el individuo enfrentado a estas tradiciones, al no hacer un ejercicio por sí mismo de su propio pensamiento y simplemente abrazar en forma autómata, digamos, estas tradiciones, impide que se desarrollen talentos, que aparezca, digamos, esos personajes como los que habla Stuart Mill, que son los que realmente le hacen un aporte a la sociedad y desde las cuales las sociedades cambian y se fortalecen y se enriquecen. Sí, pero las tradiciones pueden mudar, esos no son argumentos tipo Burke o más recientemente tipo Nisbet, no. La tradición normalmente también es una defensa frente a otros poderes, establecer normas de funcionamiento autónomas. Y de todas formas, todas esas tradiciones que tanto limitan operan en un marco estatal también, ¿eh? No operan, por lo menos históricamente han operado en ese tipo de marcos, y todas esas tradiciones que supuestamente critica, que inhiben y todo tipo de cosas,
Pero también son una forma de establecer comunidades, son una forma de establecer normas sin usar violencia. Y la sociedad no, puede ser tiránica, pero es una tiranía distinta. Es decir, cuando los ANCAPs o los libertarios dicen que la sociedad puede autoorganizarse, es que se dan cuenta de que efectivamente muchas de las normas sociales que hay pueden ser tan duras como esta, pero no son coercitivas. Ya, No son coercitivas. Es decir, no, antes, por ejemplo, se establecían códigos de conducta. Si usted tenía una conducta desviada, por la sociedad pues, no le compraba en su tienda o la marginaba un poco. Es el coste de hacer uso de su libertad, pero nadie le hacía nada. Porque usted tampoco tiene derecho a que los demás lo quieran. ¿No? Yo no tengo derecho a que nadie me quiera. Yo tengo derecho a llevar la vida que quiero, pero tengo que asumir las consecuencias de llevar la vida que quiero. ¿No? Ahora, el individualismo metodológico supone, tiene una idea de individuo, ¿no? Tiene la idea de un individuo libre, de un individuo que elige sus creencias. Cada uno elige lo que quiere creer y cada uno elige su pensamiento. Luego, ¿qué pasa? ¿Sí? A ver, sí, no. A ver, hay un proceso de educación. Yo me gustaría saber hablar el turco. Pues yo no hablo turco, en mi casa no se habla turco y se habla gallego y se habla español, pero no se habla turco. Todo yo que me quitaron la libertad, pues sí, me quitaron. ¿Sí? Y por culpa de mi educación, pues me gustan unos alimentos y no me gustan otros. ¿No? Pues a lo mejor pueden gustar los insectos, como se comen en algunos sitios de Asia, así, pues, y son riquísimos, y para mí no me atraen. ¿Por qué? Porque ya fui criado en una serie de valores. Y otro tipo de valores. Yo no me crié en un harén. No. Hay personas que sí que se criaron en harén. Yo no me crié en un harén, me crié en una familia más o menos tradicional, si puede llamársela así, ¿no? Entonces, claro, mis modelos de vida, mis pautas de comportamiento vienen en cierta forma dadas, no puedo escogerlo todo. Ahora que soy mayor y tengo acceso a ideas, puedo acceder más o menos a lo que está escrito en inglés, en gallego, portugués y en español. Más o menos es lo que hago en francés, italiano, pero no un pensamiento chino se me escapa, ¿no? Claro. Se me escapa porque no entiendo las categorías ni los conceptos ni nada así por el estilo. Entonces, libre de escoger hasta un punto, ¿no? Creo que no pueda llegar a entenderlo, pero me cuesta mucho más que otro tipo de cosas. Entonces, la libertad de escoger, claro, estamos condicionados por lo que somos, pero tampoco es que sea falta de libertad. Si tuviera unas alas, podría volar, no necesitaría coche, pero el cuerpo humano no tiene alas, entonces no podemos volar. ¿Es una falta de libertad eso? Pues no sé, ¿no? Claro, pero esa idea de la tradición, claro, una persona nace donde nace, y nace en el tiempo que nace, y nace en la comunidad que nace. No podemos tener acceso a todas las ideas, a todos en paridad y escoger la que queramos, ¿no? Claro, absolutamente de acuerdo. Además que eso es lo que supone, digamos, que has estado hablando de, estamos condicionados, pero no determinados, y ahí es donde está, eso es lo que hace la diferencia, digamos, ¿no? Sí. Sí, porque al fin y al cabo puedes estudiar turco ahora si quieres, digamos. Claro, puedo intentar aprender pues, el pensamiento de Confucio o el de Lao Tse, puedo intentar aprenderlo. Me cuesta más que en las categorías que tengo yo, pero claro, no estoy condicionado, pero no determinado. Claro, y ahí quería llevarte al tema de las hegemonías y de las 15.000 palabras. En algún momento dices tú que los precios funcionan como esas 15.000 palabras que tenemos en la mente más o menos cada ser humano y que nos ayuda a situarnos en la vida, ¿no? Ahora, el tema es que las palabras tienen un significado también, igual que los precios, ¿no? Y cuando esas 15.000 palabras vienen dadas en contextos en los que, por ejemplo, tú seguro que estás muy enterado de esto, yo a mis estudiantes les pregunto, bueno, ¿cuál es el problema con las mascotas? Y me responden el capitalismo. Y pregunto, ¿cuál es el problema con las parejas, digamos, los matrimonios? El capitalismo. ¿Cuál es el problema con la depresión? El capitalismo. Y parece que tienen una palabra para el demonio, digamos, ¿no? Y después pocos de ellos estudiaron de dónde viene el concepto capitalismo, que es es un concepto, o el neoliberalismo, que es una cosa semejante, ¿no? Pobre Robke o el pobre Eucken, cuando inventaron sus teorías, no sabían que iban a ser los culpables de todos los males de la Tierra. No, me refería, era una metáfora en el sentido de que nosotros usamos palabras. Yo lo leí alguna vez, no sé cuántas tenemos en la cabeza, pero creo recordar, si mi memoria no me falla, entre 15, 20, dependiendo de la cultura que tenga y los idiomas, 15, 20.000 palabras o 8, 10, ¿no? Para que no le damos importancia. El fenómeno de comunicación es, yo no soy filósofo del lenguaje, nada, para mí siempre me fascina cómo podemos entendernos uno al otro, ¿no? Porque al final yo lo que hago es emito aire por la boca, ese aire va transformado a sus oídos, ahí creo que se transforma en electrónico, algo así, no sé, y su cerebro las interpreta y ya me devuelve usted una respuesta al instante.
Y eso lo hace porque tiene una serie de conceptos compartidos, más o menos, pero compartidos. Y eso nos permite tener una conversación, dialogar o discutir o enfadarnos o cosas por el estilo. Lo que trato de decir es que, igual que tenemos las palabras en la cabeza, tenemos 15.000 precios. Pero nosotros al hecho de hablar no le damos importancia ninguna. Porque lo hacemos todos los días, a todas horas. El mecanismo que funciona es terriblemente complejo, pero nosotros no le damos importancia. En nuestra cabeza hay 15.000 o 20.000 precios y los operamos automáticamente. Si nos quitamos precios o nos dan precios malos, no nos entendemos. Es igual que las palabras. Sí, y ahí me gustaría llevarte a una última pregunta que está asociada justamente a esto de los precios y las palabras y al socialismo. Porque hay una muy buena explicación que me encantaría que lo pudieras aportar a quienes nos están viendo, asociada a que el socialismo es imposible. No es imposible. A ver. No es imposible en el sentido de que hay sociedades socialistas. Lo que dicen los del socialismo es que nunca puede funcionar tan bien como el capitalismo, a la hora de asignar bienes y recursos o a la hora de producir, ¿no? Precisamente por la carencia de precios, o la asignación de precios correctos, y empezando por el principal de todos ellos, el precio del dinero o el precio del crédito, ¿no? Cómo se asigna todo eso, ¿no? Cómo producir electricidad, por ejemplo, ¿no? Ya sé que es un debate mucho más complejo, unas palabras aquí no lo vamos a resolver, ¿no? Pero electricidad, que yo sepa, hay 40 o 50 formas de producirla, las que haya, ¿no? Pero si nos equivocamos, escogemos las más caras, simplemente somos más pobres, tenemos menos bienes, porque simplemente por escoger mal los precios, seremos más tarde, y eso pasa con todos los precios, ¿no? Si no tenemos un sistema de precios adecuado, es que a mí siempre me maravilla, por ejemplo, cómo llega la comida a Santiago de Chile, por ejemplo. Mira un mercado de Santiago de Chile, entran botones, entran baterías de auto, entran libros, entra todo tipo de telas, todo tipo de alimentos. ¿Y quién da la orden? ¿Cómo se coordina todo eso? ¿Cómo se coordinan todos los procesos posibles para que llegue a eso? Eso funciona maravillosamente y de forma anárquica. Cuanto más anárquica, mejor funciona, ¿no? Eso es lo que hace falta. El socialismo quiere gobernar la sociedad con mandatos, con fijación de precios, y eso descoordina un montón de cosas. Es como si quisiéramos, a ver, a lo mejor es una muy mala metáfora, como quisiera gobernar el cuerpo con mandatos. Y el cuerpo nuestro no puede funcionar con mandatos. No diga, vas, tu corazón late un poco más lento. O no te pongas colorado, o no se me explico, ¿no? O no te pongas nervioso, no le puedes mandar, el cuerpo, si uno está hablando, se pone nervioso, o no se pone, o no, sangre vete un poquito más lenta, no puede gobernar porque se le escapa. Como más o menos, no sé cómo tampoco, que no soy médico ni nada así, pero más o menos se autorregula el cuerpo humano, puede intervenirle en algunas cosas, pero básicamente funciona de una forma más o menos autónoma. Sí, pues el mercado funciona de una forma más o menos semejante. Si usted quiere establecer algún tipo de precio, algún tipo de cosas así, normalmente distorsiona un montón de precios sin darse cuenta. Eso es lo que explican los teóricos austriacos de la intervención, ¿no? Claro, y en lo pragmático para la vida de la gente se transforma en un ejercicio de coerción gigantesca sobre los actores. Efectivamente, limita una serie de actuaciones y distorsiona un montón de... Hombre, las situaciones pueden ser más o menos graves, ¿no? Pero distorsiona unos sectores enteros de la producción, o distorsiona que se produzca más de un bien o menos del otro, etc. Y si los precios que ponen no son los adecuados y generan unas malas dinámicas productivas, es usted más pobre. Eso es lo que viene a decir el argumento de la imposibilidad del cálculo económico con el socialismo. Cuidado que es un argumento muy rico, ¿eh? Un argumento que se puede aplicar a las políticas públicas, ¿no? Se puede aplicar yo lo aplico también a la teoría de los imperios, porque los imperios cuanto más grandes son después, pero funcionan. Y son derrotados por cosas pequeñitas. Hay un punto que los imperios colapsan. Y también a las empresas. Es una cosa que lo desarrolló Rothbard y un economista austriaco que se llama Voss, ¿no? Explicando cómo cuando llega a un punto las empresas no calculan bien y acaban cayendo. Por eso en capitalismo normalmente las empresas pequeñas acaban comiendo las grandes. Hasta que son suficientemente grandes como para terminar. De hecho, Ari de Geude, con una esperanza de vida de una empresa grande, son 30 o 40 años de promedio. Solo hay que ver las listas de Fortune o de Forbes, de las empresas más grandes del mundo, por ejemplo, de los últimos 50 años, vemos como casi quedan relativamente pocas de las que hacía hace 30 años entre las más grandes, porque es un proceso dinámico, porque llegan a un tamaño, y es igual que las economías socialistas, llega a un punto que no pueden asignar correctamente los precios. Un economista, creo que no sé quién fue, que citaba, decía que incluso cuando el mundo fuera socialista, querían dejar a Nueva Zelanda capitalista para que pusiera los precios.
Porque es un problema mucho más complejo de lo que parece, ¿no? Porque la gente piensa que el capitalismo, que el socialismo es lo que hay ya, lo que hay está dado y después se reparte de otra forma, como si en el proceso de cambio no se produjeran desajustes o no se produjera un montón de cosas. La producción que hay ahora está producida con el actual sistema. Si usted cambia el sistema, la producción no va a ser la misma, ni el reparto de la misma, ni tiene por qué ser necesariamente mejor. Pero el problema del cálculo es un problema que me da siempre vueltas en la cabeza, ¿no? De cómo, repito, no es el sitio aquí de resolverlo y hay teóricos muy buenos. A mí me gusta mucho también leer a los críticos, saber cómo razonan, ¿no? Pero siempre Claro, razonan... la cantidad de información que hay detrás de un precio es algo que es prácticamente imposible de establecer. Uno podría más o menos acercarse, pero es imposible porque uno tendría que conocer finalmente cuál es, ni siquiera la demanda o la oferta de un bien es algo fijo. Entonces, la calidad, la percepción de la gente, son miles de factores, pero esos precios operan a nivel individual, ¿no? Es decir, yo demando peras, el señor de la frutería ve que se demandan peras, empieza a poner precios y entonces empieza a demandar más peras y el agricultor empieza a plantar más peras y empieza a demandar más abono, y empieza a demandar más tractores, y empieza a demandar más transporte, y empieza a demandar más trabajadores. Entonces, claro, es un proceso que es uno a uno. Al final el mercado tampoco existe, tampoco tiene existencia ontológica, al final son intercambios entre personas. Pero yo con el frutero con su proveedor, el proveedor con su agricultor, el agricultor con su proveedor, ese tipo de factores son lo que se llama mercado, pero al final no dejan de ser interacciones entre personas individuales. ¿Para qué no somos capaces de extraerlas? Es un fenómeno tan complejo que no somos capaces de verlo por completo. Para cerrar esta muy buena entrevista, creo que de todos nuestros telepensantes les gustaría quedarse con la idea en la cabeza de qué piensas tú que es el Estado en su relación con los ciudadanos, cómo uno tendría que, necesitamos el Estado, es posible una vida sin Estado, ¿qué es el Estado finalmente? ¿Qué es este gran ídolo del siglo XX? A ver, los filósofos así antiguos dirían que es una hipóstasis, es la creación de un ser que está por encima de lo que realmente lo compone, no un ser hipostático. Un ser hipostático se refería, por ejemplo, a la Santísima Trinidad, o cosas así, pero bueno, son conceptos que se usan en el sentido de que realmente lo que existen son personas que pasa que esas personas no ejercen su poder de forma directa, sino que lo ejercen a través de un ente más o menos abstracto, más o menos simbólico, que dota de una serie de atributos como corporaciones, y ese grupo de personas ejerce dominio sobre el resto. La forma que ejercen el dominio cambió con el tiempo, pero básicamente es eso, son personas organizadas internamente en anarquía. Es una cosa que me gusta mucho realizar. A mí, cuando hablo de la anarquía, me gusta por lo menos cavilar en que la anarquía está presente en muchos ámbitos de la vida, y muchos más de lo que se piensa. Pero el propio sistema de estados entre sí es anárquico. Entre ellos. Dentro del Estado está compuesto por grupos, está compuesto por personas que operan de forma anárquica. Entre ellos. Operan a través de pactos de honor, lealtad, o de pactos monetarios, en el sentido de premios, privilegios, cosas por el estilo. ¿No? Y esas personas están también organizadas precisamente porque están en anarquía, que son capaces de extraerle rentas al resto de la sociedad. Pero estas cosas no son mías, estas cosas es absolutamente mainstream en la ciencia política. Entonces, leen a Tilly, Charles Tilly, que repito que no es un autor ni libertario ni paleo, más un autor más socialdemócrata, o un weberiano de izquierda, que el Estado lo compara con una mafia, como una mafia más grande, como una mafia desarrollada, en el sentido que tiene los atributos de una mafia, son los que más desarrollan, un aparato de legitimación mucho mejor, ¿no? Tiene un sistema pues, de ideologías, de valores, de principios que lo legitima mucho mejor que una mafia y opera de una forma distinta. Pero en esencia viene de ahí, ¿no? Sí, muy bien explicado. Eso habría que explicarlo mucho más y no puede quedar así como muy burdo lo que estoy diciendo, ¿no? Pero repito que este tipo de ideas del Estado como un grupo de personas que sacan rentas y tributos a los demás creo que es bastante aceptado en la ciencia social. Sí, no, absolutamente. Y es importante refrescarlo y mantenerlo, digamos, siempre como un pensamiento regulador de todos los demás pensamientos, porque esta demanda de solidaridad de la cuna a la tumba que se le exige al Estado, al final, cuando uno cambia el concepto de Estado,
efectivamente cambiaría también la posibilidad de hacer ese tipo de demanda. El gran cambio del Estado, ya acabo, ¿eh? El gran cambio del Estado es crear una corporación, crear un ente abstracto. Es decir, yo antes le pagaba tributo a un rey, que lo miraba yo allí, o lo podía ver, o sabía que existía, que era un señor así con muchas riquezas, a veces tenía un harén y vivía en un palacio, pero el señor le pagaba, yo a ese señor le pagaba un impuesto. Ahora no le pago un... Claro, eso llevaba muchas revueltas y muchas cosas, porque era un poder personalizado, si quiere patrimonializado, pero un poder personalizado. Ahora no, se creó muy astutamente la idea de una corporación, de un ente abstracto. Yo no le pago impuestos a Bachelet, por ejemplo, ¿no? Claro, no se lo pago a la República de Chile. Claro. Yo no le pago impuestos a la República de Chile o el Reino de España no tienen existencia ontológica. Yo le pago los tributos a una serie de funcionarios, pero al final la última RAT, quien decide a través de los presupuestos el uso de esos dineros es Pedro Sánchez. Sí. ¿No? Sí, sí, sobre ese... O gente en la que él delega. Claro, ¿no? claro. Pero el último rato le estoy pagando dinero no para que se los quede él, obviamente, pero sí para que los reparta él. Claro. Pero si me dijeran que se los pago a él, igual la gente habría más revuelta. Si se lo pago a España como abstracción, eso queda mucho mejor. Entonces es una de las grandes ideas. Y además, el problema de la corporativización es que después obligó a muchos otros entes a imitar ese proceso de corporación. Además tiene unas ventajas muy grandes. El presidente de un gobierno no es responsable. Antes el rey, si hacía malas cosas, arruinaba él. Porque gastaba mal dinero, gastaba en una guerra, lo que fuera. Se arruinaba él. No. Ahora un gobernante hipotético puede arruinar literalmente un país, pero a su bolsillo no le pasa nada. Simplemente se queda sin trabajo en el peor de los casos. Pero él no se arruina, no es responsable de lo que le pasa al país con sus propios bienes, sino que el responsable es la corporación. Claro, y como no tiene nombre y apellido, a la corporación no la podemos meter presa, ¿no es cierto? Claro. No la podemos castigar. Esa es la gracia. Claro, sí. Y sobre todo porque es un ente con atributos de bondad, y cosas, pues muchos atributos de la divinidad, que es justo, que es imparcial, que tiene una serie de cosas, sin considerar que son personas reales las que ocupan ese espacio. Con eso ya me llega, que la gente entienda que son personas las que mandan. Sí, un aparato de legitimación muy, muy sofisticado y admirable, ¿eh? Admirable de lo inteligente que es, cómo está construido ese aparato todo de legitimación. Sí. Con sus símbolos, con sus cosas así. El nuevo ídolo. Bueno, con esta idea vamos a dejar a nuestros telepensantes. Profesor Bastos, muchas gracias por esta interesantísima entrevista. El Centro de Estudios Libertarios desde Chile le mando un saludo. Espero que nos volvamos a encontrar porque quedan muchos temas, por supuesto, que se pueden seguir profundizando. Y no lo olviden ustedes, el Estado es una mafia muy bien organizada en un mundo anárquico que recoge entonces de nuestros bolsillos el resultado del esfuerzo. Y eso es lo que tenemos que tener a la vista, porque cuando uno entiende que es esa mafia, luego también se desarma todo el tejido significante que lo tiene hoy día puesto en el trono de el Dios, digamos, ¿no? Muchas gracias, profesor Bastos. Pero sí que es buena desarrollarla. Utilizo sus discípulos. Pues muchas gracias a usted por su amabilidad y espero quedar a su disposición. Gracias. Muchas gracias, profesor Bastos. Que esté muy bien. Adiós. Buenas tardes. Chao. Chao a todos. Chao.